tal mis hermanos? Dios los bendiga. Les doy la bienvenida a este culto de oración a Dios. Qué bueno que se pueden conectar, qué bueno que pueden vernos por estos medios. Y pues le doy muchas gracias a Dios porque nos permite congregarnos por medio de estas aplicaciones, por medio de internet. Imagínense 15 años, 20 años atrás, no había estas posibilidades. Entonces démosles gracias a Dios por eso. Y para comenzar, vamos a hacer una oración para consagrar este culto a Dios. Ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, muchas gracias porque estamos aquí reunidos, Señor. Muchas gracias porque nos permites tener esta comunión contigo, porque nos permites tener este acceso, Señor, a internet, Señor, a YouTube, Señor, a todas estas aplicaciones, Señor, y porque nos permites vernos unos a otros, Señor, aunque estemos pasando por esta pandemia, Señor. Ponemos en tus manos este culto, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a tener una participación por nuestra hermana Sonia Flores con el himno Cuán grande es Él. The
Ahora es momento de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, hermanos. Entonces los invito para que de lo mucho que nos ha dado Dios, le entreguemos esa parte que le corresponde. Dios ha sido tan bueno con nosotros en este tiempo y pues todo es de Él. Nosotros somos de Él y es una manera de adorarle. Entonces de todo corazón entreguémosle esa parte a nuestro Dios. Y para esto le voy a dar lectura a 2 Corintios 9 del 7 al 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Tu ayuda quisiera tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo tú puedes la vida salvar, tú solo la fuerza le puedes prestar. Oh Cristo, la gloria
ansioso mi vida y afán le entregué, y en cambio mi pecho tan solo encontró torturas sin cuento que el alma apuró. Oh Cristo, quisiera llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir al alma que huyendo del mal tentador se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. Oh Cristo, quisiera tus huellas seguir y gracia constante de ti recibir, hallar en mis noches contigo la luz, alivio a mis penas al pie de la cruz, al pie de la cruz. Ahora vamos a dar lectura a la palabra de Dios en 1 Corintios 6 del 1 al 11, por medio de nuestra hermana Xiomara Maldonado. Buenas tardes, hermanos. La lectura que haré se encuentra en 1 Corintios 6 del 1 al 11. Y la palabra de nuestro Dios dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Llegó el momento del mensaje, mis hermanos, por parte de nuestro Dios e impartido por nuestro hermano pastor David Pérez. Preparemos nuestros corazones para recibirlo. Buenas tardes, hermanos. Sin duda que estamos disfrutando del culto. Hemos cantado, hemos orado, hemos estado en comunión con Dios y en comunión con nuestros hermanos desde la comodidad de sus hogares. Como ustedes saben, durante todo este mes hemos estado reflexionando acerca del tema ¿quiénes somos y qué hacemos? Hoy vamos a cerrar este tema con el pasaje de 1 Corintios capítulo 6 de los versículos 1 al 11 que ya hemos leído. Pero ahora sí, hermanos, les pido que saquen su Biblia encuadernada y vamos a estar observando desde nuestra Biblia los puntos de este mensaje. Y voy a reflexionar, o vamos a reflexionar en 3 palabras. La primera es éramos, somos y hacemos. Y pues eso tiene que ver con la realidad de nuestra vida como iglesia, pero también como cristianos. Cierto es, Corinto era una ciudad muy famosa en el tiempo del apóstol Pablo, y ahí fue el resultado de un trabajo misionero el que haya nacido una hermosa iglesia. Una iglesia que era, podemos decir, grande en número y tenía suficiente trabajo, mucho trabajo. Sin embargo, tenía algunas debilidades y eso es lo que va a trabajar el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Y llegamos al capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a encontrar acerca de quiénes éramos, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y les invito primeramente a reflexionar en esta palabra, quiénes éramos. Y en el versículo 10, si ustedes tienen ahí su Biblia, dice, en el versículo 9 y 10, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y al empezar el versículo 11 dice, y esto erais algunos de vosotros. Y efectivamente, la iglesia está compuesta de muchas personas, de muchos cristianos, pero somos personas reformadas en Cristo Jesús. Y algunos de nosotros, como dice la Escritura, éramos, y ahí usted puede subrayar en el versículo 9, injustos. Es decir, que no hacíamos las cosas de manera completa o empezábamos varias y no las terminábamos. O también tratábamos de manera incorrecta a las personas que nos rodeaban. Pero también dice que algunos éramos fornicarios. La palabra fornicario en este caso quiere decir hombres y mujeres solteros que viven una vida sexual desordenada. También aquí dice que no solamente los fornicarios, sino también algunos, dice, éramos idólatras. Idólatras es decir que seguíamos cualquier cosa que no era Dios y la elevábamos al punto de ser lo más importante en nuestra vida, o incluso nosotros mismos nos elevábamos al punto de tomar el lugar de Dios. Recordemos que un ídolo es toda persona, toda cosa que toma el lugar de Dios en nuestras vidas. Pero también aquí dice, ni los adúlteros. Algunos éramos adúlteros. La palabra aquí adúlteros, a diferenciación de la palabra fornicario, quiere decir una persona casada que vive una vida desordenada sexualmente con otras personas que no es su cónyuge. También
dice aquí la Escritura, los afeminados. Algunos de nosotros, lo dice algunos de ustedes, eran incluso afeminados, es decir, personas que a pesar de que a sabiendas que eran de un sexo, ellos se comportaban y usaban su cuerpo para compararse o hacer las veces de el otro sexo. También dice los que se echan con varones. Esta palabra pues está muy de moda ahora en nuestra sociedad actual porque son los homosexuales. Son las personas que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Y dice que algunos éramos de este tipo, sin embargo, cuando ya estamos en la iglesia, dice que no debemos hacer este tipo de cosas, no debemos practicarla. En el versículo 10 continúa con el séptimo pecado, dice que algunos éramos ladrones, es decir, que tomábamos lo que le pertenecía a las otras personas. Algunos éramos avaros, es decir, que estábamos buscando acumular todo lo material que pudiéramos a pesar de que maltratáramos a las demás personas. Algunos dice éramos borrachos, es decir, tomábamos bebidas embriagantes o cualquier otro tipo de bebidas o cosas que maltrataban el cuerpo humano. Dice también maldicientes. Este séptimo pecado pues es que hablábamos palabras obscenas, palabras de maldición, de degradación a las otras personas, a nosotros mismos y quizás hasta el mismo Dios. Y también dice estafadores. Este pecado es el número 11, donde nos habla acerca de que sacábamos provecho de las situaciones y también de manera arbitraria le quitábamos a las otras personas lo que les pertenecía bajo argucias mentirosas. Ahora, todo esto dice la Escritura que éramos, pero que ahora ya no somos. Por eso la palabra importante, ¿quiénes somos? Pero también hay que pensar quiénes éramos, para que de esa manera nosotros vengamos a hacer la diferenciación de cómo éramos antes y de cómo nos comportamos ahora. Y efectivamente, quizá alguno de ustedes diga, bueno, yo no entro en ninguno de esos 11 pecados. Bueno, pues no son todos. Quizá teníamos unas costumbres diferentes, pero de todos modos no tomábamos en cuenta a Dios. Y recuerden que el pecado más grande del ser humano no es solamente lo que hace, sino también lo que no hace. Y una de las cosas que nos lleva mucho a ofender a Dios es no tomarlo en cuenta. Por eso es importante que nosotros pensemos quiénes éramos. Ahora, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos ahora? Si nosotros nos hemos entregado a Jesucristo, si en algún momento nosotros le dijimos que sí a Jesús y le permitimos que viniera a nuestra vida, la respuesta está en el versículo 11, dice, y esto erais algunos, más. Esta palabra más, que quiere decir el cambio, la transformación. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a esta iglesia que todavía practicaba varias cosas que se alejaban de la actividad propia de un hijo de Dios. Le está diciendo 3 palabras teológicas que son 3 acciones que se suscitaron cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. La primera dice, ustedes fueron lavados. Y qué bonito, porque recuerden que el lavamiento del que habla el apóstol Pablo en nuestra vida es un lavamiento espiritual que tiene que ver con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que derramó su sangre para lavarnos? ¿Cuál es el efecto que tiene el sacrificio de Jesús en nuestra vida? Por eso
la Biblia nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque ninguno se ha sacrificado por nosotros. El Señor Jesús es el único que ha derramado su sangre como Cordero perfecto para que de esa manera Él lave todos nuestros pecados. Y eso debemos estar agradecidos con Dios, porque eso es lo que hizo el Señor Jesús cuando vino a nuestra vida. Pero también dice, ya habéis sido santificados. Esta palabra santificados es algo muy fuerte, porque es cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida y transforma lo que es pecaminoso en algo santo, lo que se revuelve con el pecado y ahora apartado para la adoración especial a Dios. ¿No le da gracias a Dios por eso? Porque efectivamente muchos de nosotros, injustos, idólatras, fornicarios, ladrones, etcétera, eso éramos. Pero cuando vino el Señor Jesús a través de la presencia del Espíritu Santo, nos santificó, nos apartó para Él, y ahora no debemos tener un comportamiento igual que el de las personas que no conocen a nuestro Señor Jesús. Y la otra palabra que está aquí muy fuerte dice, ya habéis sido justificados. Ahora, nosotros sabemos que por el pecado estamos condenados, dice la Escritura, este versículo nos lo sabemos bien, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23. Eso es maravilloso. Romanos 6:23. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, eso nos justifica delante del Señor, es decir, que nos da la medida. Por eso, si ustedes se dan cuenta en los primeros pecados que habla acerca de la injusticia, porque nosotros somos injustos, pero cuando viene el Señor Jesús, una de las cosas que hace en nuestra vida es que nos justifica, nos hace dar la medida delante de Dios Padre, para que de esa manera nosotros ahora seamos ciudadanos del reino y tengamos el poder de vencer el pecado que antes practicábamos. Por eso, nosotros ahora, ¿qué somos? Somos lavados, somos santificados, somos justificados delante de Dios, de tal manera que tenemos el poder para ya no practicar los pecados que antes practicábamos. Ahí dice la Escritura, en el nombre del Señor Jesús. Este es el efecto del sacrificio del Señor Jesús en nuestra vida, pero también al final este versículo dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque efectivamente quien ahora mora en nuestros corazones, en nuestra vida, es el mismo Espíritu Santo. Y Él es el que nos da el poder. Por eso ahora podemos sentir atracción por aquellas cosas que antes hacíamos, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Por qué ustedes están haciendo o practicando ciertas cosas que ya no son propias de un hijo de Dios? Hemos reflexionado acerca de lo que éramos, pero también de lo que somos en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver lo que hacemos. Lo que hacemos, vamos a tomar en cuenta los versículos del 1 hasta el versículo 8. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? ¿O no sabéis, les pido que subrayen esto, que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Está diciendo el apóstol Pablo. En el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que, hay que subrayar esto, hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que
no hay entre vosotros sabio, y esta es la palabra que tenemos que subrayar, entre vosotros sabio, ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué? Y subrayamos también, no sufrís el agravio. ¿Por qué más bien no sufrir el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Miremos, lo que da a entender el apóstol Pablo aquí, ¿qué es lo que hacemos? Miren, hermanos, nosotros los cristianos tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas. Eso es lo que hacemos. Tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas. No quiere decir que cuando nosotros tenemos dificultades, o mejor dicho, no vamos a tener dificultades, pero a pesar de que las tengamos, tenemos la capacidad de resolverlas. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos la capacidad de juzgar. La capacidad de juzgar, es decir, someter a prueba una cosa y otra e identificar lo que está correcto. Esa es la capacidad que nosotros tenemos. Y dice también, hemos de juzgar al mundo. Por eso, en este sentido, nosotros podemos ver en las acciones culturales, en las acciones del mundo, cómo ellos incluso en el mundo se legalizan cosas que están totalmente en contra de la Biblia. Pero nosotros que hemos sido lavados, santificados, justificados, y que éramos con un montón de problemas con los pecados, ahora tenemos la capacidad de juicio. Pero también dice aquí, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Incluso nosotros estamos en este camino de la perfección, y cuando sea el tiempo del juicio, los cristianos, Dios nos va a permitir juzgar las acciones de los ángeles. O sea, estamos en un momento muy elevado. Pensemos en lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ustedes van a juzgar a los ángeles. Creo que aquí podríamos tener un tema mucho más abundante, pero le pido que siga pensando en eso. Yo debo crecer al punto de que cuando esté en la presencia del Señor Jesús, yo puedo juzgar el comportamiento de los ángeles. Pero mientras estoy aquí en la tierra, tengo capacidad de juzgar lo que pasa en el mundo y estar de acuerdo con las cosas que son correctas. Pero también dice aquí, hay entre vosotros sabios, en el versículo 5. Sabemos resolver nuestros problemas. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de Dios. Nuestro Dios es completamente sabio, el Espíritu es sabio, y lo que tenemos dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón es al Espíritu de Dios, que nos da la capacidad también de aplicar correctamente el conocimiento, porque eso es la sabiduría. Y eso es lamentable lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los corintios. Ustedes tienen mucho conocimiento, el problema es que no están aplicando correctamente ese conocimiento, y eso es necedad. Y por último, dice que nosotros también sabemos sufrir agravios. No vamos a pelear. Aquí dice que incluso ellos estaban peleando en los tribunales, de tal forma que estaban degradando el comportamiento cristiano. Pero dice aquí que nosotros incluso sabemos cómo sufrir el agravio, donde podemos decir, esta dificultad no me va a llevar a nada, mejor le dejamos ahí. Porque yo estoy cierto que los tribunales, el gobierno civil, como dice Romanos 13, está puesto para ese tipo de justicias. Sin embargo, a veces nosotros ya sabemos que eso no se va a resolver a pesar de todo el empeño que le estamos poniendo, y decidimos como cristianos sufrir el agravio. Ahora, eso es lo que éramos, pecadores empedernidos. Somos lavados, santificados, justificados. ¿Qué hacemos? Sabemos resolver nuestros problemas. Quiero terminar diciéndole que eso es lo que somos como cristianos. Ahora, si usted me dice, no, pero yo no puedo hacerlo, aquí hay un problema. El problema es que o no es usted cristiano, o lo que pasa es que usted no ha crecido
de tal forma que haya llegado al punto de la madurez que no esté completando correctamente lo que dice la palabra del Señor. Quizá en algún momento ignoramos ciertas cosas que dicen las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que nosotros estudiemos y sepamos qué es lo que debemos hacer en cada detalle. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Necesitamos tener conocimiento de las Sagradas Escrituras y necesitamos una relación correcta con Dios. El organismo que puso Dios para que nosotros podamos tener ese conocimiento y poder nosotros tener esa madurez es la iglesia. Porque desde la iglesia nosotros aprendemos y desde la iglesia nosotros somos aconsejados y dirigidos. No demerito de ninguna manera el estudio personal que nosotros tenemos. Por eso aquí la Escritura dice, no hay sabio y entendido entre vosotros para que les ayude a juzgar entre una cosa y otra y puedan hacer lo correcto. Quiero en el nombre del Señor, le invito en el nombre del Señor a que usted y yo reflexionemos. ¿Quiénes éramos? Y si hay diferencia entre lo que somos ahora. ¿Quién era yo antes y quién soy ahora en Cristo Jesús? Y esto lo va a revelar lo que hacemos. Lo que hago va a revelar si yo ya he superado lo que era o va a revelar lo que yo todavía no he superado. Pero es importante que nosotros ahora nos humillemos delante de Dios y podamos recordar con gratitud los pecados que nosotros teníamos y que ahora hemos sido liberados. Adorar a nuestro Dios por la santificación, el lavamiento y la justificación que ha hecho Dios y darnos la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora actuar en el nombre de Cristo, resolviendo cada una de nuestras dificultades. Permítame orar. Padre bendito, gracias por este mensaje de tu palabra. Gracias porque nos has hablado acerca de quiénes éramos, de quiénes somos en ti, pero también de qué es lo que hacemos para identificar en qué punto estamos parados. Pero ahora te pido, Señor, que nos perdones y que podamos, en el poder de tu Santo Espíritu, dejar completamente aquellas costumbres pecaminosas que traemos o que traíamos. También, Señor, te pido que si alguno ha identificado que no puede dejar su pecado, que no está la presencia de tu Santo Espíritu en él, que en este momento reciba a Jesús, que le diga a Jesús, ven a mi vida, toma posesión de mi corazón, de mi mente, de mi voluntad y ayúdame para poder vencer lo que yo soy en el mundo, lo que yo soy en la práctica del pecado. Y ahora me lleves a hacer lo correcto en el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, en la dirección del Espíritu Santo. Y oramos porque la bendición del Padre, el amor de Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu nos acompañe hoy y siempre para hacer lo que tú quieres que seamos en ti. Amén. Contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser,
me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. La adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hemos llegado al final de este culto, mis hermanos, y pues le doy muchas gracias a Dios por habernos permitido reunirnos una vez más, también por haber recibido su palabra que siempre es viva y eficaz. Asimismo, lo invito para que sigamos congregándonos, ya sea por medio de Zoom o por YouTube. Aprovechemos estas nuevas tecnologías para reunirnos cada domingo y cada que sea una actividad entre la semana. Dios los bendiga y hasta luego.